Buenos días, muchachos. Iniciamos una nueva unidad que se titula Espacios vectoriales generales y euclidianos. Hoy abordaremos un poco de lo que son espacios vectoriales, subespacios vectoriales y combinaciones lineales. Cuando hablamos de espacios vectoriales generales nos referimos, por ejemplo, si un punto inicial de un vector v es A y el punto terminal es B, entonces se escribirá vector v es igual a A que tiende a B. Se dice que los vectores son equivalentes si tienen la misma longitud y dirección. Dice la definición de espacios vectoriales que si v es un vector y k es un escalar, o sea, un número real, entonces el producto de k por v se define como el vector cuya longitud es k por la longitud de v y cuya dirección es igual a la de v si k es mayor que 0 y opuesta a la de v si k obviamente es menor que 0. Pero si el vector es igual a 0 se define como k por 0 igual a 0, o sea, no existe. Reafirmando un poquito esto, hay este teorema que ustedes ven, teorema 1, que dice que si v y w son vectores en R2 y R3 y k y l son escalares, entonces las siguientes relaciones son válidas y te presenta todos esos axiomas de la A a la H. Entonces, todo ello se tiene que cumplir para que sea un espacio vectorial. Pero lo más significativo están en estos dos, que dice que la suma de v más w, si cumple esta expresión y cumple la multiplicación por un escalar, son ellos espacios vectoriales. Cuando hablamos de vectores euclidianos nos referimos a la norma y la distancia de un espacio euclidiano en n dimensiones. Por ejemplo, si quiero hacer referencia acerca del producto interior euclidiano, por ejemplo, si es u por b, dos vectores, entonces cada uno de los elementos que están entrelazados entre ellos se multiplican y se suman a la vez. Eso hace que la sumatoria de igual 1 hasta n de u sub i por b sub i. O sea, ¿qué es lo que le estoy queriendo decir? Por ejemplo, aquí dice encuentra el producto interior euclidiano de los vectores y te presenta como u menos 1, 3, 5 y 7 y como v 5, menos 4, 7 y 0. Entonces, ¿qué es lo que van a hacer? Van a multiplicar el menos 1 por 5, el 3 por menos 4, el 5 por 7 y el 7 por 0. ¿Ves? Cada uno de los elementos de u por b. El resultado de la multiplicación más la suma le va a dar el producto interior. Cuando hablamos de la norma euclidiana, como es la longitud, entonces él está dado a través de la raíz cuadrada del mismo vector, donde cada uno de sus elementos elevado al cuadrado me da, en este caso, la distancia, que es la longitud. Y aquí está un poco de lo que yo quería caer, ¿verdad? Que eran subespacios vectoriales. Para que sea un subespacio vectorial, dado de un espacio vectorial, buscamos los subconjuntos, o sea, los subconjuntos de los espacios vectoriales que pueden ser un subespacio vectorial. Esto sería, sea, por ejemplo, a través de la definición, sea V un espacio vectorial y W un subespacio no vacío de V. Si W es un espacio vectorial bajo las operaciones de la suma y la multiplicación escalar definida sobre V, entonces W es un subespacio de V. Y aquí está el teorema, que dice el teorema si W es un conjunto formado por uno o varios vectores de un espacio vectorial de V, entonces W es un subespacio de V. Sí, solo si cumple con las siguientes condiciones. ¿Cuáles son las condiciones? Primero,
Primera condición, el vector 0 se encuentra en W. 2. Si U y V pertenece a W, entonces la suma de ellos tiene que estar en W. Y si U pertenece a W, o sea, es un subespacio vectorial, y K es un escalar, entonces la multiplicación de ellos, K por U, tiene que pertenecer a W. Por ejemplo, vamos a especificar un ejemplo. Por ejemplo, este dice: demuestre que el conjunto W de todos los vectores de la forma A, B, menos B y A es un subespacio en R4. Mire que te está dando la dimensión R4 y dice que es un subespacio de ¿quién? De W, pero para que sea un subespacio tiene que cumplir con las condiciones. Vamos a comenzar con la primera. Dice que W cumple con la primera condición porque contiene el vector nulo, que es 0. Y es cierto, ¿verdad? Ahí los está especificando él, tomando como A y B igual 0. Te lo está dando de forma general. Si B vale 0, y entonces él cumple con este vector 0, 0, 0, el vector nulo pertenece a W, sí, ¿verdad? Y está en R4. La segunda condición dice que si yo tengo U, por ejemplo, A, B, menos B y A son elementos de U, entonces existe un vector, un V, que contenga a', B', menos B' y A'. Él es un subconjunto también del espacio vectorial, pero para afirmar eso habría que hacer las operaciones, por eso él plantea, entonces U más V es igual, y comenzamos con la combinación, sería A, el primer elemento de U es A, más, y el primer elemento de V es A', entonces A más A', B más B', menos B más menos B' y A más A'. ¿La suma de ellos existe? Sí existe, de modo que U más V se encuentra en W. Sí, se puede multiplicar. 3 dice que, en la tercera condición dice que si K es un escalar, entonces cada uno de los elementos de U se tiene que multiplicar con ese escalar. De forma general decimos que el escalar K y el vector A, B, menos B y A. Al multiplicarlo K por A, K por B, en este caso sería K por menos B, nos quedaría menos KB y K por A, ¿verdad? De modo que como se pudo hacer la multiplicación del vector con el escalar, ellos están en W. O sea que es un subespacio vectorial, ¿verdad? Ya hablamos un poco de lo que son subespacios vectoriales. También podríamos hablar un poquito, por ejemplo, también. Dice, demuestre que el conjunto W de todos los polinomios de la forma A más BX menos B por X cuadrado más A por X cubo es un subespacio vectorial en P3. Entonces, él hace la primera condición, lo iguala a 0, le da todos los elementos, en este caso A y B, el valor de 0, y hace que el polinomio sea un polinomio de 0. Aquí lo expresa. Después, como ya probamos el primero, vamos con el segundo. ¿Cuál es el polinomio que nos da la expresión? P de X. ¿Quién es P de X? A más BX menos BX cuadrado más AX cubo. Ese es un polinomio de grado 3. Y si existe este polinomio, dice que debe haber un subespacio vectorial que contenga el Q de X. ¿Quién sería Q de X? Sería C más dx menos dx cuadrado más cx cubo. Ahora la suma de ellos dos sería, como el polinomio p de x es a más bx menos bx cuadrado más ax al cubo, y q de x es c más dx menos dx cuadrado más cx cubo, entonces comienza a hacer la combinación, el primer elemento del polinomio a más el primer elemento del polinomio de q, que es c. Entonces a con c
que está acá, después bx con dx, que está acá, y menos b con menos d, que está acá, y a con más c, que está acá. Obviamente, si ustedes ven, corresponde con cada uno de los elementos de la expresión. Lo único que también vamos a sacar factor común. Por ejemplo, en los primeros dos no hay necesidad porque son elementos independientes A y C. Aquí lo pueden ver. Pero en el segundo era bx más dx. ¿Qué es lo que se repite entre ellos? La x. Entonces se saca como factor común y queda b más d. En el siguiente es menos b menos d, ¿verdad? Ambos negativos. Y si ustedes ven aquí, lo que hicimos fue sacar factor común. ¿Y cuál es el factor común de ellos dos? El x cuadrado. ¿Y cuál otro para que me quede exactamente positivo? El negativo. Yo saqué factor común de signo y también saqué factor común de x cuadrado. Y me quedó b más d más, después uní a x cubo con cx cubo. Saqué factor, que es lo que los tenían en común ambos, la x cubo lo saqué como factor común y me quedó AC. ¿Ven? De modo que como se pueden sumar, obviamente los dos se encuentran en el espacio vectorial, por lo tanto son un subespacio vectorial. De manera semejante, si K es un escalar, entonces K por Px, donde Px es, como decíamos al principio, es el polinomio a más bx menos bx cuadrado más ax cubo. Entonces lo planteamos en la expresión y hacemos la multiplicación con el escalar k. K por a, k por bx menos k por bx cuadrado más k por ax cubo. Y como se puede multiplicar, porque también miramos que se puede sumar, entonces la multiplicación del polinomio con el escalar k está en el subespacio vectorial. Entonces W es un subconjunto no vacío en P3, cerrado bajo las condiciones y la multiplicación por escalar. Eso siempre se hace cuando uno va a concluir algún contenido. Bueno, ¿verdad? Aquí podemos ver los planos donde se representa la suma del vector U más B. No está sobre L. Y vamos con combinaciones lineales. Cuando hablamos de combinaciones lineales, dice la definición: un vector W se denomina combinación lineal de los vectores B1, B2 y B3 hasta B(m), si se puede expresar de la siguiente forma: W es igual a K1 por B1 más K2 por B2 más K3 por B3, o sea que es la sumatoria de todos los elementos del vector multiplicado por los escalares, ¿verdad? Donde K1, K2, K3 hasta Km serían escalares. Por ejemplo, considerar los vectores U, 1, 2 y menos 1, y B, 6, 4 y 2, vectores en R3. Demostrar que el vector W es igual a 9, 2 y 7. Es una combinación lineal de U y B. Para demostrar eso, obviamente, vamos a comenzar planteando la expresión. Para que W sea igual a 9, 2 y 7, que sea una combinación lineal de U y B, debe existir escalares. ¿Cuántos vectores B? Son dos, ¿verdad? U y B, por lo tanto, ¿cuántos escalares tienen que existir? 2, caso 1 y caso 2, tal que y armamos nuestra expresión. W sería igual a K1 por U más K2 por B. Es decir, como W, en este caso es 9, 2 y 7, entonces lo sustituimos en la expresión y lo igualamos dándole el valor también a U y copiamos el escalar caso 1 igual. ¿Quién es U? U era 1, 2 y menos 1, 1, 2 y menos 1 más caso 2, que sería el segundo escalar,
multiplicado por b, que sería 6, 4 y 2. 6, 4 y 2. Ahora multiplicamos lo de afuera con lo de adentro y nos queda K1 por 1, K1, 2 por K1, y menos 1 por K1, menos K1 más. Ahora 6 por K2, 4 por K2, y 2 por K2. Cuando ya tengan hecho la multiplicación del escalar con cada uno de los elementos de los vectores, lo igualan igual a 9, 2 y 7, que es el vector W, y comenzamos a formar el sistema. A ver, 9 correspondería igual a K1 más 6K sub 2. Ahora 2 correspondería al escalar 2K sub 1 más 4K sub 2. Y 7 correspondería a menos K sub 1 más 2K sub 2. Ya formado el sistema como lo tenemos acá, comenzamos a incluirlo en una matriz aumentada. Tomamos los elementos del sistema, ¿verdad? Todos los elementos de los cofactores. 1, 6, 2, 4, menos 1 y 2, y lo introducimos en una matriz a la cual vamos a igualarla a 9, 2 y 7, que es la matriz de resultado, acuérdense, ¿verdad? Esto sale de una forma matricial, la matriz de cofactores, la matriz variable y la matriz de resultado. Entonces, la matriz en este caso de cofactores 1, 6, 2, 4, menos 1 y 2, que son los elementos del sistema, y a lo que se está igualando es 9, 2 y 7. Después comenzamos a resolverlo a través del método de eliminación gaussiana. Por ejemplo, yo para poder eliminar este 2 que está en el renglón número 2, tendría que multiplicar ¿por cuánto en el primero? Por menos 2 en R1, y se lo sumaría a R2 para poder dar los nuevos elementos del segundo renglón. Sería menos 2 por 1, menos 2 más 2, 0. Menos 2 por 6, menos 12 más 4, menos 8. Menos 2 por 9, menos 18 más 2, menos 16. ¿Ves? Ya tenemos el segundo renglón, ¿verdad? A como nosotros queríamos, con el primer elemento 0. Ahora vamos a trabajar en el tercer renglón. Para obtener el 0 en la tercera posición de la primera columna, si ustedes ven, tenemos menos 1, entonces solo sería, y como el primer renglón inicia con 1, entonces son los mismos valores con signo contrario. Lo único que vamos a hacer es sumarlas, ambas, ¿verdad? R1 con el renglón R3 para poder ir eliminando. No hay necesidad de multiplicar, a no ser que la quieran multiplicar siempre por 1 en el renglón número 1, y si la suman a la tercera da lo mismo. Entonces sería 1 menos 1, 0, 6 y 2, 8, 9 y 7, 10 y 6. ¿Ves? Ya teniendo la primera columna con nuestro valor pivote 1 y las demás posiciones 0, trabajamos la segunda. Ahora, ¿dónde corresponde nuestro valor pivote que queremos obtener? Corresponde en la posición exacto, ¿verdad? En R2. Para obtener ahí la unidad, si ustedes ven, nosotros aquí tenemos menos 8. Entonces, multiplicaríamos toda la fila por menos 1/8 en R2 para obtener así la unidad que yo quiero acá, porque yo quiero obtener un 1 para poder eliminar en la parte de arriba, porque el de abajo pues lo podemos obtener 0 con solo sumarlo. Por ejemplo, 0 más 0, 0,
menos 8 más 8, 0, y menos 16 más 16, 0. ¿Ves? Ahí no había necesidad de eliminar nada porque con solo sumarse los eliminaba, pero necesito eliminar ese 6, por eso vamos a multiplicar el segundo renglón por menos 1/8, y sería menos 1/8 por 0, 0, menos 1/8 por 1, menos 1/8, disculpe, menos 1/8 por menos 8, 1, menos 1/8 por menos 16, 2, exacto, porque menos por menos da más, 16 entre 8 a 2. Cuando ya tienen ese elemento, ahora procedemos a eliminar el de arriba, la posición 12. Para eliminar la posición 12, que es 6, multiplicaremos en el segundo renglón por menos 6 y se lo sumamos al primero, y nos quedaría menos 6 por 0, 0, más 1, 1, menos 6 por 1, menos 6, más 6, 0, menos 6 por 2, menos 12 más 9, menos 3. ¿No? Por lo tanto, la solución del sistema lineal es única, y es el caso 1 toma el valor de menos 3 y caso 2 toma el valor de 2. De modo que tomamos esos valores y los sustituimos en el sistema. Dice que W es igual a menos 3U más 2 por 1. ¿Cómo estar yo seguro de que esto está correcto? Solo tomar los valores de U, por ejemplo, y de B los sustituir para que te den los puntos. Por ejemplo, decía que si K vale menos 3 y K sub 2 vale 2, entonces menos 3 más 6 por 2 nos quedan 12, menos 3, 9. ¿Se fijan? Por ejemplo, en el último, si K sub 1 vale menos 3, entonces menos por menos da más, da 3. Y K sub 2 toma el valor de 2, 2 por 2, 4, más 3 da el valor de 7. De esa manera podemos confirmar de que el vector W es igual a menos 3U más 2V, y es una combinación lineal de V y W. De manera semejante van a trabajar el segundo ejercicio, ¿verdad? Para probar a ver si es o no es una combinación lineal. Todos estos ejemplos que ustedes ven aquí tienen que leerlos, estudiarlos, para que les puedan entender muy bien. Solo les voy a hablar de lo último, que es conjunto generador. Cuando nosotros hablamos de conjuntos generadores, dice que a través del teorema, si B sub 1, B sub 2 hasta B sub R son vectores de un espacio vectorial en V, entonces el conjunto W de todas las combinaciones lineales B sub 1, B sub 2 hasta B sub R es un subespacio de V, y B es el más pequeño de los subespacios de V, que tiene como elemento a B sub 1, B sub 2 hasta B sub R, es decir, cualquier otro subespacio de V que tiene a B sub 1, B sub 2 hasta B sub R entre sus elementos debe de contener a W. Entonces esto solo lo que van a hacer es, por ejemplo, determinar, te dan los vectores, si B sub 1, que serían los valores 1, 1 y 2, B sub 2, 1, 0 y 1, y B sub 3, 2, 1 y 3 generados en R3, o sea, si se generan en R3. Para ver eso, entonces es necesario determinar si un vector arbitrario, o sea, cualquiera, B igual a B sub 1, B sub 2 y B sub 3 está en R3, y se puede expresar como una combinación lineal, o sea, que van a ser ese vector que acabamos de especificar, B sub 1, B sub 2, B sub 3, se iguala a la ecuación de combinación lineal, que es multiplicar
Por ejemplo, ¿cuántos vectores tenemos? Tenemos 3, porque está generado en R3. Por eso necesitamos 3 escalares, caso 1, caso 2 y caso 3. Entonces sería caso 1 por B sub 1, caso 2 por B sub 2 y caso 3 por B sub 3. De los vectores B sub 1, B sub 2 y B sub 3. Después esos valores iguales, el vector B sub 1, B sub 2 y B sub 3 es el generador al que vamos a trabajar el vector arbitrario. Los escalares y los vectores. Por ejemplo, acá yo ya tengo multiplicado los elementos de los escalares, o sea, los escalares por cada uno de los elementos de los vectores. Por ejemplo, aquí sería, como multiplican los elementos, caso 1 por 1 nos queda caso 1. Y entonces formando el sistema caso 1 más caso 2 más 2 caso 3. Y ese es el que ven acá, coma, después en el siguiente sería caso 1, aquí es 0, entonces no existe, más caso 3, es el segundo, vean esto que tenemos acá, y en el tercero 2 caso 1 más caso 2 más 3 caso 3, y formamos la tercera ecuación. Ya formado las ecuaciones, las igualamos a los valores del vector arbitrario, B sub 1, B sub 2 y B sub 3. Se resuelve el problema para reducir las variables, ¿verdad?, a través del vector, y especificamos. Por eso dice que aquí el problema se reduce a determinar si el sistema es consistente o inconsistente para todos los valores de B sub 1, B sub 2 y B sub 3. Se trabaja el sistema como trabajamos anteriormente. Por lo visto, si ya han comprendido lo que es combinaciones lineales, pues aquí se les va a hacer un poco más fácil. De la matriz de coeficientes del sistema anterior, si ustedes ven, toman los valores 1, 1, 2, 1, 0, porque la posición de caso 2 en la segunda ecuación no existe, y 1 en el caso 3, después 2, 1 y 3. Trabajan esa expresión para ver si es o no es inversible. Cuando ya tengan verificado si es o no es inversible, entonces determinan el determinante de A, calculan el determinante de A, ven que esto es igual a 0, determinar si es igual a 0, y por lo tanto, cuando ustedes ya hayan hecho esos dos procedimientos A, se van a dar cuenta que A no es inversible, y por consiguiente B sub 1, B sub 2 y B sub 3 no generan a R3. ¿Por qué? Porque estos valores se puede decir de forma general. Si, claro, ellos estuvieran ya con un valor existente, por ejemplo 0, entonces sí, a lo mejor lo pudiéramos trabajar, pero trabajarlo de forma general da que no es inversible. Por consiguiente, B sub 1, B sub 2 y B sub 3 nos genera a R3. Eso sería todo, ¿verdad? Hemos finalizado lo que es un poco de conjunto generador, combinaciones lineales, subespacios vectoriales y espacios vectoriales. Los invito a que lean un poco más de lo que es el plan y reforzaremos esto en el encuentro presencial. Fue un gusto, espero que lo hayan entendido un poco y nos veremos el próximo día.